Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Al menos 82 personas, entre ellas cerca de una treintena de niños, han muerto en las inundaciones del estado de Texas de este fin de semana, la mayoría en el pequeño estado de Kerr, de menos de 50.000 habitantes. Las fuertes lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento del río Guadalupe, llevándose todo a su paso, árboles, coches e incluso casas enteras. Las inundaciones dejan alrededor de 40 desaparecidos, entre ellos 10 niñas que estaban en un campamento de verano a las orillas del río. Las autoridades advierten de que todavía hoy se esperan nuevas tormentas. El presidente Trump ha decretado el estado de desastre, pero todavía no se ha desplazado a la zona. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Mientras continúan las tareas de rescate en el río Guadalupe, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, promete dedicación total para seguir buscando a las niñas desaparecidas del campamento Mystic en el condado de Kerr. 100% dedicated, searching for every single one of the children. Y entre tanto, hora tras hora, salen a la luz historias desgarradoras, como la de este padre de familia que se sacrificó para salvar a los suyos. He looked at me and the kids and my mother-in-law and he was like, "Sorry, I'm not going to make it. I love y'all." O casos esperanzadores, como el de esta niña a quien salvaron tras pasarse 3 horas flotando sobre un colchón. Se trata además de la primera tragedia natural a la que le toca hacer frente al presidente Donald Trump, y la oposición le reprocha sus drásticos recortes a cientos de meteorólogos del Servicio Nacional o también a funcionarios del departamento que estudia estos fenómenos. La prensa le ha preguntado si cree que debería volver a contratarlos, a lo que Donald Trump se ha limitado a decir que no lo sabe, que seguramente no, y rehúye cualquier responsabilidad, insistiendo en que no se puede culpar a nadie porque todo pasó de forma inesperada y en cuestión de segundos. Trump, mientras, sigue jugando al despiste y amplía el plazo hasta el 1 de agosto para la subida de los aranceles a medio mundo. Ahora mismo, recuerden, Estados Unidos aplica un 10% de impuestos, los mal llamados aranceles recíprocos, pero en abril pausó la variable que iba a imponer país por país, aquellos que enseñó en una tabla. La tregua, la pausa, acaba este miércoles 9 de julio, pero esta noche su secretario de Comercio, Howard Lutnick, ha confirmado que no entrarán en vigor hasta el primer día de agosto, pero añade que Trump está cerrando los detalles con los países afectados. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. En los próximos días ha dicho el presidente de Estados Unidos que va a enviar cartas a los diferentes países para informarles de esos nuevos aranceles, pero virtualmente la decisión da más margen para seguir negociando. Trump impulsó esa tregua de 90 días para negociar acuerdos comerciales desde abril, pero en ese tiempo solo ha firmado 2, con el Reino Unido y con Vietnam. Con la Unión Europea siguen las negociaciones, el bloque se enfrenta a aranceles del 20%. En nuestro país, el fin de semana ha dejado las citas internas de los dos grandes partidos. Este domingo, Alberto Núñez Feijóo ha sido reelegido como presidente del Partido Popular, donde se ha presentado como la única alternativa a Sánchez. Se ve como presidente del gobierno y da ya por agotada la legislatura. Su intención, dice, es gobernar en solitario, aunque no cierra la puerta a Vox. Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda. No. Vox es la tercera fuerza política de este país. Sus votantes merecen un respeto y yo no estoy dispuesto a arrinconarles. Tampoco se ha cerrado a pactos puntuales con el PSOE, que no con el sanchismo, ha dicho, ni con los nacionalistas. Feijóo ha defendido acuerdos con todos, salvo con Bildu, siempre dice dentro de la Constitución. El presidente del PP también ha dado las líneas maestras de su hipotético gobierno. Entre sus prioridades, acabar con lo que llama un infierno fiscal, apoyar a las familias o limitar la inmigración ilegal. El Congreso del PP termina con un Miguel Tellado reforzado que confirma el endurecimiento del discurso del partido, a pesar de que Feijóo había proclamado una supuesta moderación. Otra de las muestras de esta línea dura está en plena sintonía que ha demostrado Isabel Díaz Ayuso con el líder popular. ¿Cuántas dificultades y cuántas trampas no habrán dejado? ¿Qué valentía hay que tener para ponerse al frente de este morlaco en este momento? Por eso te vamos a acompañar. El PP y el PSOE reúnen esta mañana sus dos nuevas direcciones tras los cónclaves de este fin de semana, con la vista puesta en el pleno monográfico del miércoles centrado en el caso Cerdán. Así empieza la semana, es lunes, es 7 de julio. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. El PP vio la oportunidad de un congreso tranquilo en estos días, el PSOE la necesidad de ahí que también celebrara su cita interna este fin de semana. Hoy la valenciana Rebeca Torrós se estrena en la Ejecutiva al frente de la Secretaría de Organización después del Comité Federal del sábado. Ante los suyos, Pedro Sánchez volvió a pedir disculpas y defendió que el partido ha actuado. Anunció además una batería de medidas para evitar que casos como los que afectan a sus dos últimos secretarios de organización vuelvan a ocurrir. El comité se vio afectado además por un nuevo conato de crisis porque Francisco Salazar, uno de los elegidos para la Ejecutiva, tuvo que renunciar después de las acusaciones de acoso por varias compañeras del partido. En su discurso del sábado, Sánchez se comprometió a seguir en el gobierno para continuar con la agenda social. Los socialistas creen que sale reforzado, pero ahora toca convencer a sus socios en ese pleno monográfico sobre el caso Cerdán del miércoles. Una tarea que va a ser complicada porque para los socios el relevo en la cúpula del PSOE o la batería de medidas para atajar la corrupción interna no son ni de lejos suficientes. En el pleno del miércoles está previsto que Sánchez proponga más iniciativas, pero ante todo la sesión va a ser una especie de termómetro para medir el apoyo con el que cuenta en el Congreso. Aunque todos han rechazado apoyar una hipotética moción de censura, ni siquiera su socio de la coalición, Sumar, ve suficiente lo que los socialistas han hecho hasta ahora. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sumar aguarda con gran preocupación a la comparecencia de Sánchez del miércoles tras un comité federal del PSOE que ni mucho menos ha calmado su malestar por el inmovilismo y la falta de medidas contundentes que llevan días denunciando por parte de sus socios. Creo que están en estado de shock y que tienen que tomar medidas. Con resistir no es suficiente. Y tratar de alargar una legislatura sin hacer nada de forma agónica, como está demostrando el Partido Socialista, que está en los últimos días completamente bloqueado, no va a ser una solución. Eran los avisos de Yolanda Díaz y Ernest Urtasun a lo largo del fin de semana. Sumar sigue elevando la presión para lograr que Sánchez atienda sus propuestas y ya avisan de que no van a parar. Proponen, por ejemplo, una agencia independiente contra la corrupción con capacidad para investigar, sancionar, colaborar con la Fiscalía y recibir denuncias anónimas, y también inhabilitar 20 años a las empresas corruptas para contratar con la administración pública. La primera fase de la operación salida de la DGT para este verano ha dejado al menos 7 personas muertas en las carreteras. Son muchas menos que el año pasado. En el mismo periodo de 2024 murieron 21 personas. Mariola Lourido. La primera operación salida del verano se ha cobrado la vida de al menos 7 personas en las carreteras en 7 accidentes mortales, según el balance provisional de la DGT desde el viernes hasta las 8 de la tarde de ayer domingo. Para este fin de semana, tráfico calculó unos 4.700.000 desplazamientos. La primera fase del verano pasado fue mucho más trágica, con 21 muertos. La DGT ha informado también de los resultados de su última campaña específica de vigilancia, la realizada a finales de junio en los tramos de carreteras en obras. Solo el 10% de los conductores respetó los límites de velocidad y las restricciones establecidas. Fueron denunciados más de 14.000. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está a punto de aterrizar en Washington, donde se va a reunir este lunes con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. Toda la atención está puesta en ese posible alto el fuego en Gaza, cuando acaban de superarse los 57.000 palestinos asesinados. Trump ha dicho que espera que la tregua de 60 días se formalice esta misma semana, después de que la pasada anunciase por sorpresa que Israel iba a firmarla. Hasta ahora Netanyahu ha evitado apoyarla abiertamente. Desde Jerusalén informa para la SER Nuria Garrido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El acuerdo de alto el fuego en Gaza va a marcar el que será ya el tercer encuentro entre Donald Trump y Netanyahu en Washington desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. Pero como también apuntan medios israelíes, estará encima de la mesa el plan posbélico para un enclave palestino arrasado por las bombas israelíes desde hace ya más de un año y medio. Netanyahu quiere garantizar que tras este acuerdo Hamas no tendrá ningún poder militar ni político en la Franja de Gaza, pero tampoco quiere que lo asuma la Autoridad Nacional Palestina, que, recordemos, ahora gobierna en la Cisjordania ocupada. Quiere que recaiga en manos de otro país árabe. De hecho, si algo quiso resaltar ayer antes de subirse al avión estatal, es que espera que la conversación con Trump les ayude, dijo, a avanzar con el resultado que todos desean. De momento, la ronda de negociaciones indirectas que se han llevado a cabo en las últimas horas en Doha han acabado sin avances significativos. Hamas pide la entrada de más ayuda humanitaria, concretamente el ingreso de entre 400 y 600 camiones, y también mecanismos y fechas claras de cómo se van a
repartidas las fuerzas israelíes de todo el enclave palestino. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Los BRICS, los principales países emergentes del mundo, han comenzado una cumbre descafeinada en Río de Janeiro a la que no asisten ni el presidente de China, Xi Jinping, ni el ruso, Vladimir Putin. El país anfitrión, Brasil, ha propuesto que el comercio dentro del bloque deje de hacerse en dólares y Donald Trump ya ha amenazado con más aranceles. El presidente brasileño Lula da Silva también ha criticado el aumento del gasto en defensa al que se ha comprometido en la OTAN. Desde América Latina informa para la SER Berta Raventós. Buenos días. Buenos días. Con la ausencia de Vladimir Putin y Xi Jinping, los líderes de las potencias emergentes del mundo han discutido sobre la creación de una moneda propia para que el comercio entre sus países deje de depender del dólar. Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, ha criticado a los países de la OTAN por aumentar el gasto militar al 5% del PIB y ha denunciado lo que ha calificado como genocidio por parte de Israel en territorio palestino. Mas não podemos permanecer indiferentes ao genocídio praticado em Israel por Israel em Gaza e a matança indiscriminada de civis inocentes e o uso da fome como arma de guerra. A solução desse conflito só será possível com o fim da ocupação israelense e com o estabelecimento de um Estado palestino soberano dentro das fronteiras de 1967. Aunque apenas han mencionado el conflicto en Ucrania, los líderes sí han condenado los bombardeos israelíes a Irán. Sin embargo, gran parte de la discusión de este domingo ha girado alrededor de la guerra comercial iniciada por Donald Trump. Los BRICS representan el 48% de la población y el 21% del comercio del mundo. En ese sentido, se han reafirmado como garantes de un sistema de comercio multilateral más justo e inclusivo para las economías emergentes que ayude a equilibrar el escenario internacional. Nos vamos hoy hasta Castilla y León con Eva Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Eva, buenos días. No está Eva Marín en Radio Valladolid. Vamos a ver. Hola, ahí ahora está Eva. Buenos días. Y en Murcia, que espero que esté Juanjo Asensio. Juanjo, buenos días. Hola, buenos días. Aquí estamos. Ahí está Juanjo. Venga, pues vamos con noticias de estas dos comunidades, como Eva, esa pareja de águilas que por primera vez, águilas calzadas, se han instalado en un núcleo urbano de Valladolid y baten récord de polluelos en su especie. Se ha sido en el Campo Grande de Valladolid, en lo alto de uno de sus árboles, vamos, como si anidaran en el Parque del Retiro de Madrid. Es un acto completamente inusual, tal y como explicaba el investigador Ignacio García, siendo aún más inédito que hayan sacado adelante 3 crías, 2 machos y una hembra, que ya han sido anillados, marcados y monitorizados dentro del parque. Esta pareja excepcional en todo, decía este investigador, abandonará el nido en septiembre y con los emisores colocados se podrá seguir el proceso de migración de esta especie protegida. Para saber a dónde van. Los opositores de secundaria de la región de Murcia ponen el grito en el cielo por la alta tasa de suspensos, porque esto, Juanjo, dejará sin cubrir muchas plazas de docentes. Efectivamente, tras meses y años preparándose la oposición, muchos aspirantes van a seguir como interinos, ya que hay especialidades de formación profesional o secundaria donde el número de aprobados no llega al número de plazas ofertadas. Ejercicios enrevesados y largos, erratas en enunciados o correcciones demasiado estrictas son las principales quejas de los opositores. Por ejemplo, en filosofía solo el 10% de los aspirantes superó la primera prueba. En inglés apenas el 16%. En física y química los datos apuntan a que más de la mitad de las plazas se podrían quedar sin cubrir. Mario Jiménez, interino precisamente de física y química, nos contaba cómo vivió el examen. Muchos opositores ya habían comenzado a hacer los ejercicios con esas erratas y eso supone una pérdida de tiempo en un examen que ya de por sí da poco tiempo a hacer. Los ejercicios eran mucho más complicados que en otras ocasiones, incluso pues subieron el número de ejercicios. Bueno, pues por su parte la Consejería de Educación defiende la independencia de los tribunales en la corrección y asegura que la dificultad ha sido similar a la de otros años. Bueno, y ya saben que llevamos un verano complicado en lo meteorológico, final de primavera y verano, humedad, altas temperaturas, y esto está favoreciendo la aparición del mayor enemigo del viñedo, que es el hongo mildiu. Y de ahí que las denominaciones de origen recomienden a los viticultores de Castilla y León que estén pendientes de la aparición de manchas de aceite en el haz de las hojas, signo de que este hongo está empezando a atacar. Hay que estar alerta, pero sin crear alarmas, es lo que dice Alberto Tobes, del Consejo Regulador de Ribera de Duero. Sin embargo, desde organizaciones agrarias como Asaja consideran que estamos en la peor crisis por esta enfermedad en los últimos 30 años. Pues toca vigilar los viñedos. Eva, Juanjo, gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy repasamos con Raquel García las propuestas del Festival de Teatro Clásico de Mérida. El Teatro Romano de Mérida vuelve a llenarse de los textos milenarios de Eurípides y de Sófocles, de grandes personajes como Hécuba e Ifigenia, que nos hacen reflexionar sobre la condición humana, que nos hablan de justicia, de trascendencia, de amor y de venganza. En esta edición, la 71, con propuestas tan interesantes como la versión de Electra que protagoniza María León, con dirección de Lautaro Perotti y textos de Eduardo Galán. A mí lo que me conmovió de la versión de Eduardo, sobre todo tenía que ver con historia de mujeres, Electra y su madre. Son mujeres que están condenadas, juzgadas y condenadas. Todos desaprobamos lo que hacen para resolver sus problemas. O el musical Cleopatra enamorada, con Natalia Millán y Alex Doherty poniendo voz a la historia de amor de Cleopatra y Marco Antonio. Aporta canciones y aporta, es una interpretación un poco libre de la historia de Marco Antonio y Cleopatra, hecha por Florian, muy bien, por cierto. Y partimos de un texto muy bien escrito, una historia muy concreta, además. En la edición de este año podremos ver a Lluís Omar como Adriano o a Isabel Ordaz y Mina El Hamani como las troyanas. Hasta el 30 de agosto, y no solo en Mérida, como en ediciones anteriores, habrá representaciones del festival en teatros de Madrid, Medellín y Regina. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.